Rodríguez, que nos va a hablar de los coeficientes de presión y de las pruebas en túnel de viento y efectos de Ross. Presentaré a ustedes muy brevemente las modificaciones que se proponen a la parte de las normas en donde se detectaron algunos aspectos que no eran suficientemente claros en la versión existente de las normas técnicas complementarias. En uno de los puntos en los cuales se hizo hincapié fue en la necesidad de cambiar el capítulo en donde se establecen las características de las pruebas de viento, ya que en la versión actual, al hablar de las pruebas, no se especifica con claridad a qué tipo de construcciones se puede aplicar la prueba, ya que para los distintos tipos que están especificados en las normas, se deben hacer pruebas específicas. Por esa razón, en la propuesta que se hace para modificar las normas, se hace ver que es necesario realizar pruebas de túnel de viento, sobre todo para aquellas formas que no están contempladas en algunas de las recomendaciones que aparecen en el reglamento, en las normas técnicas. Podemos entonces pensar que para poder establecer los objetivos, se habla de cada tipo de estructuras y se establecen cuáles son las condiciones que se deben establecer para cada tipo de edificio que se coloque dentro de un túnel de viento, fijando los objetivos que se tratan de alcanzar, porque en las normas actuales no se especifican esos objetivos. Se habla de las estructuras tipo 1, en donde los efectos de ráfaga no son importantes, y en los cuales lo que se sugiere es que se establezca que el modelo deba satisfacer las condiciones de similitud y que además el modelo se deba colocar sobre bases instrumentadas para poder definir las características de la acción del viento sobre la cimentación. Esto ha sido importante porque ya hay programas que están manejando los espectros de respuesta en las bases de las estructuras y permiten establecer de una manera bastante clara las características de respuesta dinámica de estructuras. En este tipo de estructuras prácticamente los efectos dinámicos son poco importantes y lo que interesa fundamentalmente es definir los coeficientes locales de presión a partir de los cuales se pueden llegar a establecer las fuerzas que se deben utilizar para considerar la aparición del flujo laminar en las estructuras. Para las construcciones de tipo 2, sí se especifica que se deba considerar la posibilidad de usar un modelo de tipo aeroelástico, es decir, que tenga propiedades dinámicas conocidas en las cuales se pueda tratar de establecer cuál es el tipo de perfil de velocidades de viento que se utilice para las pruebas, en las cuales se tratará de buscar fundamentalmente qué tan severa es la acción dinámica del viento y poder generar información sobre las cargas dinámicas que produce el viento en diversas direcciones. Actualmente se están haciendo pruebas obligando que la prueba pueda establecer qué cosa sucede a cada 15 grados de rotación de la acción del viento. Y en esta redacción se incorpora la posibilidad de que se tomen en cuenta mediciones en distintos ángulos de ataque. En la versión previa no se incorporaba. Para las estructuras de tipo 3, en las cuales la aparición de vórtices es importante, se establece que deben hacerse también modelos de tipo elástico, en los cuales se deban reproducir la forma exterior con todo cuidado, ya que la rugosidad de las superficies es muy significativa en la generación del proceso de generación de vórtices. Y para las formas que están actualmente surgiendo en las concepciones de proyectos que se están haciendo en la Ciudad de México, muchas de esas formas no se asemejan a las formas en las que están publicados los valores del número de Struwell que contemplan las características de la separación de vórtices. Por eso las pruebas debían ser encaminadas hacia definir cuál es el número de Struwell que corresponde a cada tipo de construcción y además poder establecer, para poder definir correctamente el número de Struwell, cuál es la dimensión característica de que debe aparecer para poder establecer con claridad cuál es el correspondiente número de Struwell. En esta versión que se propone, se hace ver que podrá establecerse con claridad a partir de las pruebas cuál es la velocidad crítica en las cuales se generan vórtices en una estructura
y en qué dirección se presenta la condición más desfavorable. En el cuarto tipo de estructuras en los cuales los efectos de separación de la capa límite implica que se tienen que usar modelos de tipo elástico en donde no solo se representen propiedades dinámicas, sino también la distribución de masa de la estructura, ya que para este tipo de problemas la distribución de la masa es extraordinariamente significativa. Y se establece como criterio que se deben probar por lo menos en dos direcciones ortogonales, pero considerando la influencia de 3 modos de vibrar en los modelos areoelásticos que se seleccionen. Se piensa que se podrá de esta manera tener cuál es la velocidad crítica en las cuales se puedan llegar a generar las condiciones que puedan producir la inestabilidad de la interacción. Se modifican en el capítulo correspondiente a coeficientes de presión lo que se refiere a los coeficientes locales de presión para las cargas que produce el viento en el lado de barlovento de estructuras de tipo industrial con techos inclinados en distintos ángulos. Se hace la modificación porque en una reunión previa de la sociedad se hizo ver que podía conducir la redacción actual a algunas confusiones en respecto a la manera de tratar el problema. En esta redacción ya se toma en cuenta las pruebas mejor realizadas, como son las que se hicieron en la Universidad de Iowa, se toman también las pruebas que se realizaron en Suiza, se toman en cuenta las recomendaciones del reglamento danés y del reglamento de tipo americano, y estos nuevos coeficientes dan una mejor idea y evitan la confusión que pudo haber surgido con la redacción previa en las normas. En la siguiente tabla aparecen los coeficientes que se recomiendan, basados en las pruebas del Instituto Suizo de Zúrich, en donde, según las recomendaciones de los grupos, se tomaron las mayores precauciones para poder definir los valores de los coeficientes locales de presión. En las normas actuales, la tabla aparece incompleta y con estos datos se incorporan los valores que se obtuvieron de pruebas controladas y que son similares a los que se recomiendan en el Código Europeo más reciente que se publicó en Bruselas. Se incorpora en la parte inferior la posibilidad de que se tenga que revisar, para este caso particular, la posible aparición de inestabilidad en el flujo cuando el ángulo de ataque presenta el valor que está ahí mostrado. Es totalmente coherente con lo que aparece en las normas del Código Europeo, en donde también se toma en cuenta ese proceso de inestabilidad. Por último, en las normas se propone modificar las características de los movimientos que se generan por la acción del viento cuando se separan vórtices. El problema es uno de los problemas que se han estado investigando con mucho cuidado en los últimos años, y prácticamente la tendencia actual es abandonar el planteamiento de von Karman, porque von Karman, cuando tomó el enfoque de Benard, que fue el que primero descubrió este fenómeno, consideró en sus pruebas en el túnel que él utilizó que el cuerpo que está ahí marcado en negro era un cuerpo rígido, no consideró cuerpos deformables, y eso modifica sensiblemente la respuesta. Actualmente ya se considera que el tipo de vórtices no es el tipo de vórtices que concebía von Karman, sino que son grupos de vórtices que se separan y que surgen desde que se inicia el movimiento del viento, y en velocidades muy bajas aparecen vórtices que están separando de las chimeneas y que producen movimientos transversales importantes. En el caso de la aparición de este tipo de vórtices, se buscó encontrar la mejor representación y la más sintética que ha aparecido en la literatura. Se logró establecer una aproximación propuesta en las normas ISO y en las normas de Canadá, en donde de una manera bastante compacta se logra establecer la fuerza equivalente que produce la separación de este tipo de fenómenos para tratar de establecer las condiciones de una revisión por desplazamientos de la estructura. En la versión que se propone se modifica lo que aparece actualmente en las normas técnicas, en donde se acepta que hay un amortiguamiento beta que es exclusivamente de tipo estructural.
En la nueva versión se incorpora también la posibilidad de tomar en cuenta el amortiguamiento aerodinámico que modifica el amortiguamiento de las estructuras y hace que los desplazamientos resulten ser mayores. Para ilustrar, quisiera mostrar a ustedes la respuesta que se logra establecer, que fue hecha por el ingeniero Wilibaldo López, que nos acompaña, y en donde se alcanza a ver cómo es el tipo de respuesta de la estructura en sus movimientos en velocidades bajas, y en velocidades altas. Y en sentido vertical se va incrementando poco a poco la velocidad hasta en la parte inferior alcanzar la velocidad crítica. En velocidades muy pequeñas, que son del orden del 60% de la velocidad crítica, los desplazamientos miden en milímetros, mientras que cuando se alcanza la resonancia, los valores ya son valores muy grandes y pueden ser calculados. Cuando posteriormente se incrementa la velocidad, cambia el tipo de respuesta de la estructura, y cuando se aproxima uno al segundo modo, empiezan a aparecer también los fenómenos de tipo resonante como los que aquí se ven, con una respuesta completamente diferente a la que se presenta en el primer modo de vibrar. En la norma que se propone, que es la que está mostrada aquí y que aparece en la norma, se establece la existencia de una fuerza estática equivalente, que es esta fuerza que está aquí descrita, en donde se toman en cuenta las características geométricas de la estructura, se toma en cuenta también la aparición de un término que toma en consideración el amortiguamiento aerodinámico, que disminuye el amortiguamiento estructural en valores que son dependientes de la velocidad. En esta norma se considera, a diferencia de lo que aparecía anteriormente, en donde se especificaba que la fuerza se debería aplicar en toda la altura, se propone nada más que se considere la fuerza actuando en la parte del tercio superior, que es donde las velocidades alcanzan la velocidad crítica. Y con este tipo de norma, que está manejando los coeficientes, tanto de coeficientes de movimiento transversal, para poder estimar la respuesta de la estructura. Esta aproximación es la que considera un estudio bastante amplio, que en la presentación que se hizo al gobierno del Distrito Federal se da un informe de la revisión bibliográfica de toda la literatura que se revisó para poder hacer la propuesta de esta modificación, tanto